Me tocó en una fiesta que una mamá dijo, el bully de mi hijo es una monada. Porque cuando tuvieron un conflicto y cuando le preguntó el director quién empezó, dijo yo. Estén en entornos donde tengan que desenvolverse con sus pares y compañeros, es en donde ellos van a aprender, pues, cómo se viven ellos en lo social. Y si están en un conflicto, papás, porque esto es durísimo detectar como papás, y los entiendo, porque llega tu hijo dolido a tu casa a compartirte algo que le dolió, que alguno de sus compañeros le hizo. Puede ser algún problema no nada más verbal, que puede ser que lo hayan segregado, que lo hayan excluido de algún juego, y ellos tienen que aprender. Ahí es en donde tú metes, ¿no?, esta parte de enseñanza y de guiarlos, porque tienen que aprender a poner límites, a decir que sí les gusta, que no les gusta, a resolver conflictos. Podemos dañar mucho nosotros como mamás a un niño por nuestro propio juicio y por cómo nos estamos expresando con otras mamás. No, y lo peor es que luego los etiquetamos. Tú mismo etiquetas al amigo y eso hasta a los niños, a los más grandes, que ahorita lo vamos a platicar, les molesta muchísimo. Dejemos de normalizar, por favor, mamás, estas formas en cómo nuestros hijos están empezando su convivencia, porque se vuelve pesado y sí empiezan a cargar y a llenar su mochila de estas emociones de, bueno, pues me tengo que aguantar que me digan así, porque dentro de nuestro grupo es aceptado que todos nos digamos apodos. Si ya tienen sus hijos de 11, 12, 13 años, que estamos hablando de esta etapa, las tabletas en donde comparten chats y tienen el chat del grupo y demás, nada más quiero que estén bien pendientes de lo que están contestando sus hijos o lo que ellos están recibiendo de mensajes, porque también se pueden atacar por ahí. Y lo hemos dicho siempre, Pau, no es estar de vigilante, no es no voy a ser una intrusora, o ¿cómo llamarlo? O sea, no voy a invadir tu espacio, no, te estoy poniendo a salvo. Mientras nuestros hijos crecen, aprenden a hablar, a caminar, a entender el mundo. Pero en ese mismo camino, nosotros también crecemos. Aprendemos a acompañarlos, a escucharlos y a guiarlos con todo nuestro amor. Bienvenidos a Mientras ellos crecen, un espacio para hablar de crianza, emociones y del vínculo que construimos todos los días con nuestros hijos. Yo soy Misale y Pau, madre e hija, expertas en educación, pero sobre todo parte de una historia que demuestra que cuando el vínculo se cuida, se fortalece desde la infancia, puede durar toda la vida. Este podcast nace del programa socioemocional Holding Hands, donde acompañamos a familias a crear hijos emocionalmente seguros. Porque la seguridad emocional en un niño se construye todos los días en casa. Y aquí estamos para acompañarte en Mientras ellos crecen. Hoy no venimos a hablarte del bullying, como siempre lo hemos escuchado. Hoy venimos a tocar un tema mucho más profundo, que nos duele como mamás y nos asusta muchísimo. Vamos a hablar del por qué muchos niños están siendo acosados, pero los papás no tenemos ni idea. Vamos a hablar de por qué este bullying ya no se queda solamente en la escuela, por qué los persigue a todos lados. Y vamos a entender en cada etapa cómo se vive este proceso de desarrollo. Porque no es lo mismo tener un hijo de 5 años y ver cómo se desarrolla en el mundo social a uno de 10, a uno de 12, a uno de 15. Pues sí, y yo les voy a decir algo que es muy fuerte, pero es real porque las cifras han subido. Y 1 de cada 3 niños están sufriendo de bullying hoy. Es muchísimo, es durísimo. Son números muy altos, o sea, y el 75% de esos niños desarrollan una ansiedad y una depresión. Y a veces hablamos de depresiones profundas y eso nos preocupa de más. Y a veces como papás no sabemos cómo entrarle al tema con nuestros hijos o cómo detectarlo. Y estamos aquí para platicar de eso. Yo les voy a platicar un poquito la historia de cómo nosotros nos metimos en el mundo de este tema desde los 90s, cuando aquí en México todavía ni en los colegios se hablaba de bullying, pero ya sentíamos que algo estaba pasando, sentíamos que algo no era normal, cómo se molestaban, por qué lloraban y sentíamos que era sin razón algunos niños o niñas, ¿no? Entonces nos fuimos a tomar un curso a Estados Unidos, en donde ya se hablaba del bullying, donde ya lo empezaban a detectar y tratar de frenar. Lo trajimos a México y de alguna manera lo hicimos nuestro, porque no es lo mismo otro país que lo que nosotros vivimos en nuestra realidad y el contexto donde trabajamos. Y desde ahí le empezamos a llamar
nuestro programa Holding Hands. Y hablamos de bullying con los niños, pero le dimos la vuelta, o sea, les explicamos qué era el bullying, porque en ese momento, les voy a decir, era acoso, acoso escolar. Nada más. Nada más, punto, o sea, y bullying se acabó. igual a acoso escolar. Nada más. Sí. Y nosotros lo que dimos es, bueno, esto es el bullying, estos son los elementos, pero le vamos a dar una vuelta. Queremos hacer y que se desarrollen niños mucho más empáticos y les llamamos peacemakers. De hecho, hay que aplaudirles a estos niños que lo que quieren es conciliar y hacer la paz, porque en el bullying nadie sale librado. Ninguno. Todos los que estamos inmersos, porque sí, papás, y se los quiero decir, en este episodio, bueno, y en este espacio, mientras ellos crecen, yo me muestro con el rol más vulnerable de todos, porque soy mamá de 4 niños, que hoy tienen 15, tienen 13 años, 10 años, 5 años. Podrían decir que tengo un laboratorio en casa, pero completo. Y lo vivo con ellos, lo vivo de cerca, lo vivo con sus amigos, vivo el entorno. Me vivo a mí con estos miedos que hoy en día, pues son muchísimos porque hay mucha información, pero a veces no sabes por dónde. Y cuando decidimos tocar este tema, que es un tema que asusta muchísimo, que es un tema que también está muy pues hablado, hasta ya es como un vocabulario que, ¡ay, te están bulleando! Ajá. Bueno, me tocó en una fiesta que una mamá dijo, el bully de mi hijo es una monada, porque cuando tuvieron un conflicto y cuando le preguntó el director quién empezó, dijo, yo. Entonces, bueno, para que me entiendas esta palabra como tal. No estamos entendiendo lo que es el bullying realmente. Esta palabra como tal se está haciendo, pues ya está como un verbo natural, sí. Y no debemos de verlo así. No. Entonces queremos explicarles, papás, primero antes que nada, que no es bullying, porque también eso es bien importante. Cuando las oigo a las mamás y como diciendo, no, mi buleador es monísimo y así, pues sí me asusta más porque no sabemos qué hacer con lo que sí están viviendo nuestros niños, lo que sí vemos que sufren algunos de nuestros chiquitos, ¿no? Pero yo creo que vamos a empezar, Pau, a decirles en qué consiste ser un buleador, la víctima y los que observan. Y para eso tienen que haber 3 ingredientes importantísimos. Si uno de ellos no está presente, no estamos hablando de bullying, porque después también satanizamos, Satanizamos a niños pensando que lo hizo llorar, es un buleador. No. Vamos a poner cada cosa en su lugar, pero para poner cada cosa en su lugar tenemos que tener información. Exacto. Y es lo que queremos darles. Mira, para que sea bullying realmente tiene que tener 3 condiciones lo que suceda. 1, tiene que ser intencional, o sea, el niño tiene la intención de dañar, porque eso es lo que hacen. O sea, voy a dañar intencionalmente puntualmente a este niño o a esta niña. 2, repetido, lo voy a hacer muchas veces, intencionalmente muchas veces, muchos días, muchos meses. Así es como se empieza a coser. Y el más importante es que hay un desequilibrio de poderes, y puede ser un desequilibrio social, emocional y sobre todo físico. Entonces, si algo de esos 3 elementos no están en ese contexto de pleito, es un conflicto. Exacto. Y hay que tratarlo como un conflicto. Sí hay que poner altos y hay que separarlos, pero no hay que tacharlo de bullying, ¿no? Porque entonces sí empezamos a distorsionar lo que podría ser una amistad muy linda. Y también lo que puede ser algo, bueno, más bien, es oro molido para nuestros niños, porque el que vayan al colegio o estén en entornos donde tengan que desenvolverse con sus pares y compañeros, es en donde ellos van a aprender, pues, cómo se viven ellos en lo social. Y si están en un conflicto, papás, porque esto es durísimo detectar como papás, y los entiendo, porque llega tu hijo dolido a tu casa a compartirte algo que le dolió, que alguno de sus compañeros le hizo, o ves que puede ser algún problema no nada más verbal, que puede ser que lo hayan segregado, que lo hayan excluido de algún juego, y ellos tienen que aprender. Ahí es en donde tú metes, ¿no?, esta parte de enseñanza y de guiarlos, porque tienen que aprender a poner límites, a decir qué sí les gusta, qué no les gusta, a resolver conflictos, y algo bien importante, a perdonar y a reparar. Entonces, también no hay que, como mamás, querer resolverles todo a la primera.
Vamos a ver Sí, qué ingredientes tiene toda esta parte de cuando tu hijo llega y te cuenta algo, porque siempre hay que creerle, siempre hay algo que nosotros podemos y tenemos que escuchar a nuestros hijos, se tienen que sentir escuchados y vistos por nosotros. Pero tú los conoces, Pau. Tú sabes cuando realmente es algo grave o es parte de la etapa. Y es lo que yo quisiera empezar. Vamos a empezar por las etapas de desarrollo. Y a veces en kinder, los papás creen que si un niño llega llorando o llega Rasguñado, rasguñado o le quitaron su lunch, inmediatamente van al colegio a decir, lo están bulleando. A ver, no. En esta etapa es donde se construye todo lo que estás diciendo. En esta etapa es cuando se empiezan a medir, en donde empiezan a poner sus límites, en donde a veces no tienen el vocabulario, entonces rasguñan y se pegan. Y es lo normal. Uh-huh. La Miss y el colegio lo tiene que frenar, tú en tu casa con hermanos, con primos, lo tienes que frenar, le tienes que dar el vocabulario. Pero no es bullying, se están conociendo y ahí es cuando empiezan a desarrollar todas las habilidades sociales. Si tú te metes a solucionar, lo estás limitando para la vida, ¿eh? Porque entonces le estás diciendo, tú no puedes, yo soluciono. Tú siéntate que yo hablo. Yo lo castigo y yo lo regaño al otro y tú no puedes decir, lo estamos limitando por meternos de más. Aquí es donde tenemos que acompañar y darles el vocabulario. ¿Cómo te sentiste? Le puedes decir, esto no me gusta. Le puedes decir, esto es mío, hoy no lo presto. ¿Qué crees? Bueno, no tienen la obligación de estar prestando todo, ¿no? Sobre todo a veces entre hermanos. Pero ahí es donde empiezan ellos a desarrollar esas habilidades sociales. Hasta los 6 años, por favor, no digan, a mi hijo lo bullean en el colegio. O sea, no es bullying, se están construyendo, ¿ok? Y si desde ahí los acompañamos bien, les vamos a enseñar a decir, no me gusta, no lo hago, no lo permito, basta. Y esto es bien importante lo que me platicas. Justo tengo una chiquita en casa de 5 años que, pues imaginarán, la chiquita de una familia que hay 3 hermanos arriba grandes, pues te imaginarías que es la que controla el grupo, ¿no? Social. Y me pasó ver en una fiesta como hay una chiquita que en ese momento pues mandaba, le decía, tú sí puedes jugar con ella, tú ahorita sí y vas a ser esta persona, y yo vi cómo ella no interactuaba como lo veo en mi casa, que es como más aguerrida y más de mandar y demás. Y la estuve observando y luego en algún momento de la fiesta le dije, corazón, ¿te gusta que te manden? O sea, ¿no? Así como, ¿te está gustando este trato que estás teniendo con tu amiguita? Me dijo, no me gusta. Me dice que yo no puedo jugar con nadie más, solo con ella. Y la verdad es que o sea, como mamá te dan ganas de ir a decirle a la niña, oye, no la mandes. Sí te dan ganas, mamás, claro. Así somos. Pero, pues me acordé de todas estas palabras sabias que como mamá me has dado y que hemos interactuado en varias escuelas. Y le dije, ¿por qué no le dices tú que eso no te gusta? Y empezaron ellas un diálogo y un guión y demás, y al principio pues como que la niña no sabía qué pasaba porque de repente la otra también tuvo voz y se construyó una amistad muy linda. O sea, la verdad es que ella sabe en qué momento sí puede jugar con ella y en qué no, pero somos las primeras en etiquetar mamás y desde aquí empezamos nosotros a formar parte de este ecosistema de segregación y de ser parte del bullying, porque cuando son chiquitos en el kinder empiezas a formar tú también como mamá parte de una comunidad. Y empiezas también tú a ver con quién tienes más afinidad con algunas mamás y con otras, y se empiezan a hacer los chats VIP del VIP, y entonces ya nada más, haces ¿no? a tus amigas. Y quieres que las hijas de tus amigas sean amigas de tus hijos, ¿no? O sea. Exacto. Y al principio pues te funciona bien. Sí, claro, porque tú diriges. Tú diriges, tú controlas esta parte de cuándo nos vemos, de la frecuencia que se van a visitar. Así y que quiénes vienen a tu casa y demás. Pero aquí empieza, también nuestros niños están observando en todo. Entonces, ojo mamás, cómo nos expresamos de otras mamás, de otras niñas, porque cuando pasó este conflicto, te estoy hablando de un conflicto natural en una fiesta infantil, te dan ganas de reaccionar ante la niña que tú ves y no la estaba ni siquiera dañando, ¿eh? No había un daño ni físico, nada, estaban jugando felices, nada más yo veía mucho control del otro lado. Sí. Y veías una hija que no es la que está en casa. Claro. Y eso es lo que te molesta. Dices, ¿cómo es posible que a los hermanos les ponga un alto y aquí no pueda hacerlo, no? Y que no lo ponga, pero al final no podemos perder de vista que son niños todos. También la otra chiquita es una niña que está aprendiendo mundo social. Porque sí te dan ganas de, casi de, ya nunca más vas a jugar con ella. Y podemos ser podemos dañar mucho nosotros como mamás a un niño.
por nuestro propio juicio y por cómo nos estamos expresando con otras mamás. No, y lo peor es que luego los etiquetamos. Tú mismo etiquetas al amigo y eso hasta a los niños, a los más grandes, que ahorita lo vamos a platicar, les molesta muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahora vámonos a la siguiente etapa, que es la etapa de los 6 a los 10 años. Aquí sí ya hay intención, aquí sí ya es repetido, aquí sí probablemente ya están estos círculos en donde se empiezan a juntar los futboleros, los del baile, los más inteligentes, los que tienen más dinero, los que no, los que son diferentes, y empieza esta parte en donde me cierro, hago mi tribu y no puedo sostener nada que no sea igual, y lo que no es igual lo ataco. Claro. Y empiezan estas riñas entre grupos para ver quién tiene más poder. Eso es lo que básicamente pasa. Entonces, ahí sí tienes que intervenir. Ahí sí tienes que estar muy alerta de lo que esté pasando, porque tu hijo puede ser hoy parte de un grupo, pero mañana puede ser parte de otro, o no ser parte de nada. Y eso es lo que más los hiere, lo que más daña, sobre todo en la adolescencia, que vamos a pasar ahorita con esa etapa. Pero ahorita lo que podemos hacer es escuchar a nuestros hijos, ver los cambios que pueden tener a esta edad, porque pueden ser los niños de 10, los lindos, los hermosos, y de pronto te mandan llamar para decir, ya no trae tareas, se porta mal en clase, lo están sacando de este salón y de esta otra materia, y dices, ¿qué está pasando? Están cambiando. Ahora pregúntate siempre, ¿con quién se junta? ¿Quiénes son sus amigos? Desde ahorita acércate a los amigos de tus hijos, conócelos. Y algo que hemos hecho siempre y lo hemos recomendado y se los recomiendo yo, inviten a los amigos de sus hijos a tu casa. Invítalos a jugar, a estar en la tarde, y desde chiquitos, tráetelos a tu casa. Que te conozcan, pero sobre todo que los conozcas, porque ahí es donde interactúan con más libertad, un poco como interactúan dentro del colegio, y te van a conocer a ti, los límites que tienes en tu casa, y entonces eso los frena a ellos también. A veces yo les decía, a ver, niñas, no te voy a decir a ti que comas bien, por dar un ejemplo, ¿no? Porque sí tenía una amiga que comía pésimo, comía muy mal. En modales, o sea, en modales. Es que ahí también ves la educación. Claro. Entonces te decía yo, Paola, cierra la boca. Paola, o sea, no tires la comida. O sea, cosas que dices, no, que vean aquí, los niños se comportan como les marcas tú la pauta de cómo comportarse, ya sea en una clase, en tu casa, en el cine, tú les marcas la pauta. Entonces, al tener tú a los amigos cerca, les vas marcando la pauta de lo que sí se permite y lo que no se permite. Entonces, también se van limitando en qué pedirle al amigo. Y también aquí es algo bien importante porque es una edad en donde empiezan, y nosotros como papás podemos normalizar ciertas conductas, y es en donde se empieza a normalizar la violencia, porque empiezan con los apodos, con estas segregaciones y demás, con las burlas, y estas burlas que te dicen, ay, es una broma. Yo siempre les digo a mis hijos, una broma deja de ser broma cuando uno no se está riendo. Y mira, yo creo que esta edad es muy importante, Pau, todavía hasta los 10, 11 años, porque te cuentan, te cuentan lo que sienten y lo que pasan en el colegio. Te lo cuentan siempre y cuando tú hayas abierto ese canal de comunicación. Papás, ábranlo por favor desde chiquitos, cuéntenle lo que a ustedes les pasaba a la edad que está viviendo su hijo en ese momento, para que vean que tú también algún día fuiste niña y te crean lo que estás diciendo por la experiencia que ya tienes, ¿no? Pero cuando tienen esta edad, la segunda etapa que estamos hablando, acercarse es mucho más fácil que en la adolescencia. Entonces, aprovechen, vamos escalón por escalón. Si ya estás en la adolescencia, ahorita vas a ver lo que te vamos a decir, lo que puedes hacer. Pero hoy, a esta edad, de 6 a 10, sí te platican, sí te dejan acercarte y sí cachas mucho más rápido lo que están viviendo, porque te lo dice su cuerpo, te lo dice su actuación dentro de la casa. Entonces, ojo, ahí sí, como decimos siempre, hay que tener las antenas muy atentas. Muy atentas. Y pues bueno, al final, esta parte de que te cuenten, que te platiquen y que puedas sentir lo que está pasando, ¿no? En este ambiente escolar, te va a ayudar a guiarlos y a decir, o sea, cuando le ponen, en mi casa llegó uno de mis hijos y me dijo, me están diciendo de apodo tal, y no me gusta, mamá. Bueno,
¿ya lo dijiste? ¿Ya les dijiste no me gusta? Paren. Dice, es que todo el mundo nos tenemos apodos. También le decimos así a no sé quién y a fulanito, pero no es normal. No es normal porque tampoco le has preguntado a tu amigo si le gusta, ¿cómo le dices tú? Entonces, dejemos de normalizar, por favor, mamás, estas formas en cómo nuestros hijos están empezando su convivencia, porque se vuelve pesado y sí empiezan a cargar y a llenar su mochila de estas emociones de, bueno, pues me tengo que aguantar que me digan así porque dentro de nuestro grupo es aceptado que todos nos digamos apodos. Y también en casa también podemos caer nosotros como papás o que el hermano mayor le pongan el apodo o minimice los sentimientos del chico y empecemos con él. Bueno, es que es una etapa y son niños y todo es normal. A ver, no queremos, y eso es bien importante, que los niños no se tomen, más bien, que se tomen todo personal, porque hay niños que dices, bueno, si era una broma, tampoco tenemos que hacer el conflicto tan grande por algo, ¿no? También es importante reírse a veces de uno mismo, saberse reír de uno mismo. Sí. Y tomar bromas y no tomar todo personal, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en esta etapa es en donde lo podemos meter, mamás, porque Sí. todavía son maravillosos y todavía te dicen, ay, mamá, ahora sí te pasaste. Bueno, tal vez sí me pasé un poquito, bajamos el tono y va subiendo y demás y lo puedes hacer en bromas, pero bromas que no van a herir al otro y que sabes que no vas a decirle algo o burlarte de algo físico que no pueden ellos controlar, porque no, o sea, no le voy a decir a mi hijo Dumbo y tiene las orejas, pues ¿él qué? O sea, es algo que ya digo, ojo con lo que decimos porque también podemos herir, las palabras hieren y hieren mucho. Hieren muchísimo, hieren a veces más que un golpe. Y vámonos a la tercera etapa, Pau, que es la de los 10 a los 13 años, en donde ya se sienten grandes y no son chicos y no son grandes. O sea, es como vas a comprarles ropa y no de su edad, ¿no? O sea, dices, bueno, Sí, no sí, no hay están nada que ni aquí poner. ni allá. Uh-huh. Y exactamente están igual en la parte escolar, ¿no? Con sus amigos y demás, y contigo también. Y aquí el bullying se vuelve peligroso porque ya es mucho más psicológico que físico. Y fíjate, lo hacen, o sea, el buleador, el que lo hace intencional, repetido, y porque lo puede hacer por la fuerza o por sentirse más poderoso o más grande, no lo hacen enfrente de ningún adulto. Lo hacen en silencio. Puedo ser tu amigo, pero al mismo tiempo es porque te estoy controlando a que hagas lo que a mí me daría miedo hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, es cuando tenemos que estar cercanos, pero es cuando más se empiezan a alejar. Entonces, ese camino de comunicación que les hemos dicho, por favor, síganlo teniendo muy en mente. ¿Cómo platico con ellos? No es, te voy a sacar un cuestionario y entonces sí, te voy a decir todo lo que, te voy a preguntar todo lo que quiero saber porque se van a cerrar. Es, ábrete tú, ábrete siempre, en momentos que sepas que están abiertos para hacerlo, porque ahorita los ataques que tienen estos chiquitos también pueden ser de silencio, ¿eh? Uh-huh. No necesariamente te tienen que poner un apodo. También puede ser, te dejo de hablar. Y eso es terrible. Te ignoro, ¿no? Te ignoro. Te hago invisible. Te hago digamos. invisible. O sea, eso es terrible. Y lo sienten como peor que un golpe. Entonces, claro, hay que acompañarlos porque sí les está doliendo. Y a esa edad, digo, ¿para qué nos hacemos? Ya traen celulares. Ya traen celulares. A los 13 años, 12 años ya traen sus celulares, ya están en las redes y entonces también los empiezan a ignorar en los chats. Los empiezan, porque todavía sigo siendo parte de este grupo con el que he crecido, pero yo estoy cambiando, el grupo está cambiando y entonces te empiezan a ignorar y eso duele y duele muchísimo. Es devastador. Es no pertenezco, no soy suficiente, ¿qué tengo que hacer para que me vuelvan a aceptar? Ahí hay que fortalecerlos, ¿no? Y estos chiquitos que ya empiezan a tener que ya están inmersos en los celulares y en grupos de WhatsApp y demás, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que estar muy de cerca y ver qué están mandando. Porque no tienen ellos no se pueden autorregular, ¿no? Entonces, si se sienten atacados, van a atacar de alguna forma pues más empoderados porque no te están viendo, traes una pantalla, pero también tenemos que hablar de esto, papás. El bullying no se queda solo en el patio del colegio, solo en recreo. Se está extendiendo también hasta en las tardes. Entonces,
si ya tienen sus hijos de 11, 12, 13 años, que estamos hablando de esta etapa, las tabletas en donde comparten chats y tienen el chat del grupo y demás, nada más quiero que estén bien pendientes de lo que están contestando sus hijos o lo que ellos están recibiendo de mensajes, porque Así también es. se pueden atacar por ahí. Y lo hemos dicho siempre, Pau, no es estar de vigilante, no es no voy a ser una intrusora, o cómo llamarlo, o sea, no voy a invadir tu espacio, no, te estoy poniendo a salvo. Y eso es algo que lo tienen que platicar. No estoy invadiendo, te estoy salvando. Yo creo que eso es algo que a los niños tienen que tener tienen que saber por qué lo estás haciendo. Pero bueno, mira, vamos a la cuarta etapa, que es la adolescencia, en donde ahí sí ya no hay escape. Es una cosa que te quieres convertir en alguien invisible que se pone atrás de ellos para saber qué hablan, qué dicen, qué escriben. Pues, imposible, pero te dan ganas, ¿no? Sí, sí. Aquí volvemos a ver este bullying en donde decimos es constante, es invisible, nosotros no lo estamos captando, y de alguna manera ya nadie se escapa, porque así como el bullying está en el colegio, en los salones, en el recreo, en los pasillos, en el fútbol, en el baile, donde hemos dicho, se va a tu casa, ya no los deja descansar, se va 24/7. Y les voy a dar un dato. El momento del bullying más peligroso, en donde se levantan todas las estadísticas más negativas, son de 11 de la noche a 3 de la mañana, en donde crees que ya está dormido, en donde crees que toda la casa está en silencio y tú también estás dormida, y están en paz, y están en donde están más riesgo tus hijos. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo todas las veces que pueda. Las iPads, los aparatos electrónicos, los celulares, deben de dormir en el cuarto con los papás o en el baño, donde tú sepas que no los pueden tocar. Apagados, les recomiendo, porque suenan toda la noche. Al principio, Pau, es algo que tú les puedes platicar, se enojan, pero después quiero decirles algo muy serio. Los niños aprenden a descansar. Y el descanso es indispensable hasta para el aprendizaje, para su buen humor o su mal humor, ¿eh? Ay, lo vivimos hasta nosotros mismos, no descansas. Claro. Eres menos tolerante. Eres menos tolerante. Y aparte ellos traen una ansiedad de que si suena y no contestan, al día siguiente se los van a acabar. Pero si le echan la culpa a su mamá y dicen, no, es que mi mamá, hijo, ya sabes cómo es, me quita mi celular y entonces no me deja, y lo dejan en paz, porque es culpa de la mamá. Ya no fue él que no les quiso contestar. Háganlo hasta como estrategia. Es algo que necesitan hacerlo. Miren, papás, y de verdad no nos tienen que creer, pero sí quiero que lo pongan a prueba. Sí. Porque cuando yo lo hice, al principio dices, bueno, pues es una batalla que sé que es por su propio bien y porque los voy a poner a salvo. Y no apagué el celular de uno de mis... Bueno, ni lo apagaron. Aquí hay dos anécdotas importantes. No lo apagaron y las notificaciones que llegaban, era impresionante. Mi esposo me dijo, por favor, ¿qué está sucediendo? Apaga tu teléfono. Y yo, no soy yo, pero bueno. Y cuando durmieron todos los aparatos en mi casa, pues ya es parte de una rutina natural y los niños así lo hacen. Cuando sonó la alarma presidencial, ¿se imaginan cómo se oyó en tu mi cuarto? recámara? O sea, sentí que estaban invadiendo mi casa. Pero bueno, sí, de verdad, hagan esto porque les da a sus niños muchísima paz. Se despiertan de buen humor porque durmieron las horas que tenían que dormir y no tienen esa presión, esa ansiedad de tener que contestar. Porque si se fijan, y si ustedes los pueden ver, cuando les quita los aparatos en la mesa, que en mi casa también se los quito cuando hay nos sentamos a comer, sí. les cuesta mucho trabajo. Lo tienen aquí y si suena, es que te lo juro que rapidísimo, es nada más un mensajito, tengo que contestar. Todo lo quieren hacer de una forma muy inmediata. Ahora imagínense eso en la noche. Y no sabes qué están recibiendo, ¿no? Y ahí es donde viene lo peligroso. Porque estamos hablando de los adolescentes jóvenes también, en donde esa ansiedad, en donde de repente te das cuenta que te segregaron, en donde te están atacando, empieza una soledad interna con una depresión que no te das cuenta tú como papá, ¿eh? Porque lo ves con 1000 seguidores, con 1000 amigos, con que está chateando, pero no sabes si está defendiendo o está atacando, que ese es otro tema, ¿eh? Y crees que tiene muchos amigos y no es verdad.
no por tener tantos seguidores y tantos likes, quiere decir que pertenece. Al contrario, a veces es cuando más soledad hay, porque no es verdad y ellos lo saben. Entonces sí hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo alrededor de tu hijo. Si lo ves que se empieza a aislar, si lo ves que empieza a cambiar, si ves que empieza a cambiar de amigos, también checa qué está pasando, por qué cambió de círculo, quién está cambiando, él o cambió su círculo de amigos, y si tiene también otro círculo de amigos fuera del colegio que pueda compensar esta pérdida dentro de los salones, ¿no? Entonces sí hay que abrirles otros mundos, pero el primero es el de casa. Y aquí, ¿quieres platicar algo? Si no, me voy ya con lo que Síguete, sí por funciona. favor, porque creo que ahora sí necesito que abran, papás, casi pluma y apunten, porque esto es lo que sí te va a funcionar con tus hijos cuando se enfrenten a algo doloroso, porque tenemos que estar muy alertas. Ninguno de nosotros como papás y ninguno de tus hijos está exento a que lo excluyan, a que lo segreguen o que pueda ser una víctima, ¿no? Así es. Y hay que tener el corazón abierto también para saber si tu hijo es el bullying. Porque puede ser, ¿eh? O sea, sí puede ser. Y yo les voy a decir, el bullying también sufre. Trae unas deficiencias emocionales terribles. Y por eso tiene que apachurrar a alguien más para poder brillar. Y duele. Entonces, hay que ayudar a todos. Hay que ayudar al bullying, hay que ayudar a la víctima, evidentemente, pero también a los pobres observadores que pensamos que son los borregos que nomás aplauden. Ellos están en medio de querer ser leales a su grupo, pero al mismo tiempo tienen esta empatía de que ven que el otro está sufriendo. Entonces también crea una ansiedad. Por eso hablamos de esa depresión que hoy en día los jóvenes están sufriendo, porque es un círculo y todos entran en él. O soy una cosa o soy otra. Estoy inmerso en eso. Entonces, bueno, vamos a ver, papás, después de que abran su corazón y sabemos en dónde están sus hijos o estamos empezando a observar en dónde estamos, ya con esta información les voy a decir que sí funciona para fortalecer a tu hijo, esté en el lugar donde esté. Uno es, dale la pertenencia en tu casa. Siempre lo hemos dicho, Pau, sé su puerto seguro. O sea, si algo me está pasando, sé que puedo recurrir otra vez a mi casa, porque ahí me ven, me miran y me contienen con amor. O sea, a lo mejor puedo tener una consecuencia, pero ya sé que eso también es por mi bien. Y es lo que está buscando, ¿no? O sea, es parte de... Yo quisiera aquí como nada más decir algo, porque esta parte de que tengan pertenencia en casa, muchas veces creemos que porque ya ahí vivimos todos pertenecemos, ¿no? Y no sabemos cómo nos están viviendo nuestros hijos, y nos pueden vivir a veces como una mamá distante, o como, por ejemplo, les voy a hablar de algo personal. Yo soy sándwich, ¿no? Soy la de en medio, y yo sentía que a veces no pertenecía porque no sabía si, o sea, yo decía, es que la chiquita es la consentida de mi mamá, por ser chiquita. Y la grande, pues bueno, es que la grande tiene su rol y entonces ella es la grande y la que ya sabemos que lo hace todo muy bien. Y yo decía, ¿yo? ¿Dónde quedo? ¿Quién me ve? Pero es un sentimiento que no es que haya ocurrido así en mi casa. Son cosas que tú como hijo te pones esos lentes. Por eso acérquense y por eso hagan cosas en donde se sientan que pertenecen y que los miras. Y son cosas sencillas. Con los chiquititos es desde ayúdame, tienes responsabilidades en casa porque te hace sentir importante. Mi mamá me necesita que le ayude a poner la mesa. Pero con los que son más adolescentes o estás en la preadolescencia y demás, date tu espacio para platicar con ellos. De repente llévatelo a él solito a tomar un café y que te sientas cerca. De repente de la nada, dale ese abrazo que a veces no te saben pedir y lo necesitan, ¿no? Totalmente. Lo siento muchísimo, Pau, que te haya sentido el sándwich. Pero, ¿sabes qué? Tienen ustedes una gran ventaja. Tienen mucha más información. Antes no se hablaban estos temas en la casa, o sea, era de, hay zanahorias y brócoli para comer, y pues te los comes. Y sí. ¿No? ¿Y cómo te sentiste? Nos daba igual, te lo comes, no, un ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que hoy ustedes tienen muchas más herramientas y tienen la obligación de hacerlo mejor de lo que lo hicimos nosotros. Entonces... No te estoy culpando, no, es nada más cómo te vas sintiendo como hijo, ¿no? Tus hijos tienen la obligación de hacer lo mejor de lo que estás haciendo tú con todas estas herramientas. Claro. O sea, los queremos más creativos, más inteligentes y mucho más echados para adelante, con más herramientas.
Pero a veces estas herramientas de ahorita que están teniendo los adolescentes pueden ser en su contra. Entonces, hoy, con esta información, todavía más cercanos tienen que estar papás. Y regreso un poquito. El número 1, que es la pertenencia en casa, no la encuentro en mi casa, la voy a buscar en otro lado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ojo, papás, eso es muy importante. Ustedes, como puerto seguro, siempre. La segunda, darle palabras. Denle vocabulario a sus hijos. Esto que estás viviendo se llama bullying. Hable del bullying de sus hijos, que ellos puedan detectar qué está sucediendo en su salón o con ellos, que no normalicen las cosas, porque eso nos pasa, empezamos a normalizar y eso no está bien. O sea, nombrar te da poder, tal como lo dijiste, decir, alto, eso no me gusta, esto no me parece, es muy, muy potente para ellos. Hay que enseñarles a poner límites. Por eso hemos hablado en otros temas, la importancia de enseñarles a decir no. Si hacemos simulacros de terremotos, hay que hacer simulacros de dime que no. Uh-huh. O sea, de entre juego, que lo ensayen, te lo juro, que lo ensayen. No les sale tan normal. El ejemplo que pusiste de tu hija, la chiquita, no le salió tan normal ahí decir que no. Hay que decir, hay que enseñarles a decir no. Uh-huh. Hay que enseñarles que su no es no y es poderoso. Porque eso va a... Y pueden decir, eso no me gusta, así no juego yo, y basta, un nombre, ¿no? O sea, una palabra que diga para. Uh-huh. El cuarto es la comunicación, es el pacto de comunicación. A ver, siéntate con tu hijo, siéntate con tu hija. Cuéntame lo que sea. ¿Qué te está pasando? No me voy a enojar. Y sí te voy a creer. Y no juzguen, papás. No juzguen al otro, al amigo, a la amiga. No lo etiqueten y créanles. Esto no está pasando por ti, te voy a ayudar. Les quitas una carga espantosa y abres esta comunicación de corazón a corazón. Uh-huh. Y eso es bien importante porque puedes actuar a tiempo. Así es. Y luego, lo que estábamos platicando antes, que les vamos a dejar algo para que puedan bajar en nuestra página, uh-huh, es hazles más que un mundo de la escuela. Hazles el mundo del deporte, el mundo de arte, el mundo de tu familia, que se junte con sus primos, que haga el mundo de las hijas o de los hijos de tus amigas, que uh-huh, no son necesariamente del grupo del colegio. Sí hazles otros grupos en donde sientan que ellos pueden pertenecer a muchos lados, porque es valioso, porque se lo merece y porque es lindo o es linda, porque lo puede hacer. Claro. Si solamente lo centras en el colegio y esa es su vida, única vida social, y lo segregan, ahí es donde hemos visto casos tristísimos de niños con esa ansiedad que hemos dicho, esa desesperanza de ¿a dónde voy? Y aparte no encuentro un puerto seguro en mi casa, son niños que se empiezan a lastimar. Vamos al observador valiente, que es enseñar a defender al otro, no quedarse callados. Por favor, hagan esto. Hagan que sus hijos denuncien. Uh-huh. Y ayer vimos una noticia que a mí me aterró. Un niño para un 30 de abril que fue a decir que iba a hacer algo fatal, pésimo, o sea, iba a llevar un arma, Pero hubo un valiente que le dijo a un adulto de confianza y pudo frenar una situación que pudo haber sido algo gravísimo. Tenemos que denunciar. Este es un extremo de cosas, pero así se inicia, ¿eh? Uh-huh. Un niño de cuarto de primaria. Quinto de primaria. O quinto de primaria, por Dios. Vamos a empezar a decir a los niños, cuando algo no te lata, cuando algo sientas tú aquí en tu corazón, en tu ser, que no está bien, denuncia. Y denunciar no es ser el chismoso, no. Denunciar es de valientes y de valentía ante todo tu círculo de la sociedad. Creo que eso vale oro y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. No te quedes callado, menos si están en riesgo tú o tu amigo o la comunidad. Uh-huh. Y eso, yo creo que el bullying empieza a veces con un golpe, después en silencio y después vemos cómo ellos mismos se pueden lastimar. Y no, cuando ellos se lastiman o quieren hacerse invisibles porque les pasó algo terrible en redes, y se hacen daño, uh-huh, no solamente dañan o desaparecen de este mundo, sino dañan a toda una familia. Y eso es tristísimo, porque no lo vimos a tiempo. Entonces, no es tu culpa, no es que pase
porque fue una decisión que tú tomaste, una cosa así, pero si empezamos desde chicos, a la hora que quieras empezar, mientras tú estés viendo a tu hijo que está en una situación de riesgo y te puedas meter a abrir esta comunicación, y si te rebasa, entra a una terapia. Hay especialistas excelentes para que los puedan ayudar como familia. También. Uh-huh. Y antes de cerrar este episodio que tiene información valiosísima, quiero que de verdad no se vayan a dormir sin tocar esa puerta, la puerta de tu hijo, en donde tengas esta plática valiosa, de corazón a corazón, en donde sepa, por favor, el que sepan que pertenecen y que son valiosos en tu casa puede cambiar todo un rumbo de cómo se siente tu hijo. Entonces no se vayan a dormir sin ese consejo, toquen esa puerta en su casa, porque podemos hacer la gran diferencia. Y si este video te movió o sabes que le puede ayudar a alguien, de verdad, mamás, compártanlos, porque podemos hacer la diferencia. Los esperamos para el siguiente capítulo. Qué delicia de episodio, mami, de verdad, Sí, qué gran sí. plática. Y pregúntenos lo que quieran. Realmente en este tema somos unas grandes especialistas. Mientras ellos crecen, nosotros los acompañamos.